Egunon, queridos patitos, tenemos el libro de Félix, Félix G. Modroño, el de la ciudad de la piel de plata, para comentar. Y ciertamente, como cada vez, y me acerco al Guggenheim, a la explanada, ya sea tanto por abajo, por la ría, como por arriba, para acordarme de Chema Aguirre, mártir del Guggenheim, y persona que siempre recuerdo. Y cada vez que, como digo, me acerco allí, a las cercanías del museo, me acerco a la placa que tiene en un costado no muy lejos de Pupi, y algunas veces incluso hago una fotografía con el primer plano de la placa y de fondo el museo para reivindicar en redes sociales la memoria de Chema, que fue un agente de la chancha y que fue asesinado por un atentado terrorista el día 13 de octubre de 1997, siendo una persona que dejaba viuda, padre de un niño de 9 años, huérfano de padre desde ese momento, y por tanto aquí está una vez más mi memoria a este patriota, un patriota de los de verdad que falleció defendiendo la posibilidad de evitar un atentado mucho más dañino que el que le costó la vida. Mi reconocimiento. Pero más allá de eso, ciertamente el libro de Félix, con esta perspectiva, desde el otro lado de la ría, que resultaría sugerente, por ejemplo, con anécdotas como las que Ivonne Areso ha comentado alguna vez por ahí, de que tuvieron que mover la ría físicamente, porque para dejar espacio, y evidentemente la Universidad de Deusto no quería ni recortar ni un solo centímetro, pues evidentemente para dejar paso viario y de ámbito de los peatones, pues tuvieron ciertamente que hacer una obra enorme y que ciertamente recupera el espíritu de ese Bilbao que se quiso transformar en todo ese esplendor que culmina con la guinda del Museo Guggenheim, que es el hilo conductor de esta novela. Que, querido Félix, te lo digo mirando aquí a cámara, has hecho una novela de las clásicas, del bueno venciendo y con el ámbito crepuscular. Pero bueno, no vamos a decir los detalles de lo que es una novela de estas del bien triunfando, porque igual desvelamos algún pequeño apunte y evidentemente esta parte del final y que tiene una cosa bien interesante. Es una novela que he de decir que si alguna vez se piensa transmitir a cine o a serie de televisión, no tiene acción, pero tiene corazón. Mucho corazón. Y eso es de agradecer, querido Félix. Y eso ciertamente nos lleva a que en otras novelas, por ejemplo, la de la querida amiga Dolores Redondo, esa de la inundación y todo esto, que yo la cogí con cariño, pero para mí tiene bastante más del crimen de ese tipo escocés. Y sé que va a ir a cine, pero es algo que en esta primera parte, donde hablas de las inundaciones. Yo tenía un año, no tenía un año y ciertamente resulta imposible que yo tenga recuerdos de ese periodo, pero me, me llena la patata de emoción y me tiene mucho más en vilo y más en tensión que cualquier parte del libro de Dolores, con mucho dolor de corazón, valga la redundancia. Por lo tanto, esto es un punto a favor de tu novela, ese inicio muy emocional. Y bueno, yo nací en 1982, das el salto luego a 1993, el inicio formal de las obras, con el protagonista, Alberto, vamos a ir recorriendo su trayecto vital, cuando nace en Bilbao. Yo, en esa pregunta que cuando pones en esa punzada de... creo que me han insultado, pero no sé por qué. Yo creo que es porque
que el padre de Alberto, la madre también, son de Bilbao. Porque Bilbao es el mundo. Un bilbaíno hace donde quiere y si viene a Bilbao y se queda en Bilbao, es de Bilbao toda la vida. Y eso debería estar clarito porque tengo un amigo que no ha residido en Bilbao nunca y me decía desde Extremadura que su barrio era un extrarradio de Bilbao. Y por tanto, la familia de Alberto, todos son de Bilbao porque viven en Bilbao. Y eso es algo importante. Lo mismo que el hecho de que, aunque viva uno en Portugalete, en Guecho, en Basauri, uno no tiene reparos fuera de decir que es de Bilbao. Y eso ciertamente es acogimiento y amor. La entrañable diversidad que genera un espacio como Bilbao, que estaba en tránsito en ese periodo. Y ciertamente Alberto es ese hilo conductor que en la novela tú tratas de exponernos de esa gente que, bueno, pues los padres vienen de otro territorio, de Bilbao, de las afueras, puede que de Zamora, de Huelva o de otros lugares, y acaban recalando en Portugalete, en Baracaldo, en Sestao o en otros lugares, en Basauri tal vez, y acaban teniendo hijos, como por ejemplo, ciertamente, mi egregio abuelo paterno con su señora esposa llegando a Bilbao desde Burgos y bueno, pues ahí tenemos ciertamente una curiosa situación paterna en donde los cuatro, cinco, porque el hermano mayor falleció antes de poder cumplir muchos años y nacieron en Deusto y, bueno, pues la cosa evoluciona y todo tiene sus cosas y nuestro querido protagonista, Alberto, pues al final acaba saliendo del País Vasco para estudiar fuera y vuelve para la construcción del Guggenheim porque evidentemente uno puede ser inteligente en que las cosas de teletrabajo pueden ser ahora viables, pero hacer un teletrabajo en 1991-93 para construir el Guggenheim es complicado, a pesar de que se intentó a través de esa oficina de Gehry en California, en Santa Mónica, para tratar de las cosas, bueno, también en la Segunda Guerra Mundial se hacían entre Roosevelt y Churchill, esas cosas de las comunicaciones a larga distancia, pero evidentemente ahora las cosas han cambiado y son distintas. Tenemos historia personal en el ámbito del pasado, del presente, del futuro. Tenemos ahí Arantxa, tenemos Isarbe, tenemos la familia del jefe, de Alberto, tenemos la propia trama a través de Saturrarán, que es muy interesante, y ciertamente a uno le toca la patata porque la trama de Arantxa, pues evidentemente uno puede llegar a pensar qué curioso. Había una Arantxa que en un momento dado, después de tener una relación a través de un partido político, de un servidor, bueno, pues me invitó a quedar en Bilbao. Yo le sugerí ver el Museo de Arqueología. El marido estaba enfermo y hacía muchísimo que no le veía y resulta curioso porque no debo ser muy listo porque podía haberme tirado todos los trastos y yo no me habría dado cuenta y luego se divorciaron. Con lo cual, estas cosas curiosas he podido empatizar con esa situación. Evidentemente, aparte de la situación personal, pues ahí está el tema de Bilbao, está el tema de las comunicaciones, los trenes, em, el puente colgante, todo muy emocionante porque evidentemente yo tenía 11 años en 1993. He de recordar ciertamente que, por ejemplo, yo no visité las obras del Guggenheim, pero sí visité las obras del metro en la plaza precisamente Unamuno, cuando uno entraba por ahí y veía la estación de Casco Viejo en pelao como estaba, y yo me puse muy duro a la hora de que yo quería entrar, porque se abrió la posibilidad de ingresar en ese lugar para visitar esas obras.
con lo cual ciertamente tengo recuerdos de la estación precisamente de Casco Viejo, San Nicolás, de la que venía hacia Guecho. Yo siempre he vivido aquí en Guecho, desde prácticamente la semana y media de mi nacimiento. Quizá estoy hablando demasiado de mí y de la novela menos, pero creo que se puede entender. Es una novela que por lo tanto recomiendo, quizá mm, sea más para los de Bilbao, pero como los de Bilbao nacemos en todas las partes del universo, a pesar de que un servidor nació en el frente de la Machu de Begoña, en la clínica Virgen Blanca, pues aparte de eso, pues seguramente habrá algún que otro elemento más respecto a las posibles cercanías, porque cuando he ido leyendo la novela, uno que también escribe, es escribiente de cosas, de libros, ensayos, novelas y todas estas cosas, pues ha llegado a pensar, uy, en este punto casi que puedo pensar que lo podría haber escrito yo, pero inmediatamente después, feliz como ha podido tal vez intelectualmente captar esta idea, querido Félix, has podido tal vez entender está empezando a pensar que escribimos igual. Un camponazo a tiempo y bueno, pues un girito por aquí, un girito por allá para recordarnos, no, esta es la literatura de Félix. Tú tienes tus libros, Félix tiene los suyos y que aquí paz y de todos amor. Por lo tanto, aquí es una literatura propia de él, que recuerda que tiene más libros, del bagaje, explicando su amor a Bilbao a través de personajes, historias de otros tiempos, que están recordadas precisamente en la trama para recordarnos ciertamente que un bilbaíno se hace en buena medida por el amor a través de las oraciones y de las expresiones que uno puede transmitir, sobre todo cuando es escritor, en las formas literarias que uno hace, sobre todo porque cuando uno escribe, en buena medida, y esto evidentemente después de una presentación que hizo en Videbarrieta, lo escuché y otras cosas que he podido leer de ti, Félix, cuando has explicado lo de la novela, pues evidentemente uno tiene que aportar algo de una personalidad propia para poder hacerlo verosímil, sobre todo verosímil cara a uno mismo, que es el que escribe y publica la novela, y por tanto puedo comprender perfectamente esa idea de transmitir algunos de tus recuerdos, de tus emociones a alguno de los personajes como préstamo temporal a tus queridos hijos, como son los personajes protagonistas. Eso es natural. Quien no haya hecho algo de eso en sus escritos, pues es una persona que transmite algo metálico al público, sin alma, algo artificial, y eso evidentemente no está en tu pensamiento y eso es muy agradecido. Por lo tanto, esa formulación, evidentemente, está a caballo entre esas dos décadas, sobre todo los años 80, en lo espiritual, en lo emocional, el año 83, en aquella estenagusía de la inundación en agosto, precisamente del 83, y 10 años después, este asunto con el Guggenheim en el año natural, 1993, explicando una cosa que me ha resultado curioso porque cabía la posibilidad, precisamente, de hacer una novela en varios tiempos y en buena medida es lineal. Es algo que va, sobre todo cuando ya va cogiendo ritmo, mm, es algo que los conocidos del tema hablan de cliffhanger, sobre todo para esas películas que terminan en alto y te dan pie para querer ver la siguiente. Pues aquí algo parecido cuando termina el capítulo ahí en alto para incitar a leer el siguiente capítulo. Es de decir que el amigo Xavier Ormachea lo leyó en un día, él comenta. Yo he tardado algo más. Y ha sido más o menos 4 días, 4 días, deglutiendo siempre con cariño y con emoción las diversas páginas que en este libro se completan a la hora de transmitirnos ese amor multidisciplinar, porque si alguien corre el riesgo de pensar, esta es la novela del Guggenheim, sí y no.
No es una novela que digas, va a ser la novela canónica que cualquiera que se quiera. No, a ver, es una novela en donde hay Guggenheim, pero evidentemente sería una situación extraordinaria y seguramente no gustaría a un gran público si fuera un monográfico del Guggenheim. Y por eso está mezclado con otros ingredientes para que, bueno, pues otras personas que hayan leído esta novela seguramente a iniciativa de esta lectura puedan ejercer su posibilidad de transmitirnos ese otro Bilbao que ellos vivieron desde su punto de vista más allá del año 93 y de la inauguración en el 97. Pueden hablar del Q94, del 95, del 96, de las elecciones del 95, cuando cierta candidata de cierto partido dijo que si ganaba las elecciones pararía algún museo Guggenheim de inmediato y ciertamente hay recuerdo, y quiero decirlo ahora mismo, recuerdo que hay algunas ausencias de nombres. Por ejemplo, el de Juan Luis Lascurain, que es el verdadero padre del Guggenheim en lo institucional, que era diputado en la Diputación Foral de Vizcaya. Se habla de un atentado a un Ertzaina en el Campo Volantín en 1993 y no se pone el nombre, Joseba Goicoechea, Asla. Y es por lo tanto en la memoria que yo menciono su nombre como sargento mayor de la Archancha, a este patriota también que cumplió con su deber y que fue tiroteado por la banda terrorista. También, por supuesto, quisiera recordar el hecho de que cuando se habla del lazo azul está muy bien traído y Julio Iglesias Zamora, que yo recuerdo que particularmente iba anotando en una parte los días que estaba secuestrado eh, y ciertamente causó algún cierto impacto en mí, como en muchas otras personas. Gesto por la paz de Euskal Herria, ahora algunos que niegan, Euskal Herria no existe, ya, bueno, también estaba el Carri como movimiento por la paz, o manifestación aquella primera de Bilbao de 1978, luego recuerdo aquella de condena por el asesinato de José María Ryan en 1981, en 1983, cuando hubo aquel intento por la paz, y por supuesto otras manifestaciones de repulsa, por ejemplo en el periodo de Argel. Y también, por supuesto, recordar el documento de Ajurianer, el llamado Pacto de Ajurianer de 1988. Por tanto, ciertamente hay una memoria que está muy bien traída de esa situación, el terrorismo en el País Vasco, y que, bueno, pues también puede ser complementada con otras visiones de que este pueblo ha tenido esa visión contra la violencia mucho más allá de lo que algunos pueden llegar a pensar. No quiero decir tú, Félix, sino, digamos que ya sabes a qué me refiero. Y que, bueno, pues ciertamente esto está implicado en esa sensación de dificultad porque algunos pensaban que había unos vascos que sí eran buenos y otros que debían de estar fuera del País Vasco, que no tenían cabida, que debían de largarse. Y eso no es justo y ciertamente esa memoria tuya merece estar reflejada porque es tu novela y por lo tanto es tu oportunidad para contar tus verdades en una historia que, como digo, en partes, en algunos trozos, puedo incluso pensar o desear haberlas escrito yo mismo. Y por lo tanto te felicito de todo corazón el que hayas llegado, por lo menos a mí, a ciertas emociones, haber removido algo por ahí y haber traído de vuelta a ese Bilbao que se nos fue, por ejemplo, cuando antes del año 2000, cuando desapareció la estación de Parque Doña Casilda, aquella cuando uno bajaba por Sabino Arana y por el ámbito de
del Parque Doña Casilda, en el tránsito en donde está ahora del Euskalduna, en dirección hacia lo que era el hotel, el Sheraton, que ya no es el Sheraton, pero para entendernos, y bajaba por ahí en dirección hacia La Salve, y servía para subir, luego posteriormente en dirección hacia Santuchu. Por lo menos esa era una de las rutas. La otra era pasar el puente Cantalojas. Recuerdo precisamente de cerrar los ahí en el coche cuando pasábamos por Cantalojas para coger luego el puente de San Antonio y subir para Santuchu, antes de que hicieran el puente en la zona cercana a Miribilla, aquel puente que va en dirección hacia Bolueta. Claro, uno tiene ya sus años y recuerda también volver, aunque tampoco era necesario porque ya estaba más o menos abierto Rontegui, pero volver por la ría y ver en los años 80, eso sí me recuerdo, la decrepitud de aquella industria y el cierre de todas aquellas industrias de al lado de la ría. Con lo cual ciertamente son recuerdos que van surgiendo de nuevo, con el calor de esta novela, que tampoco es que sea enorme en una situación de páginas. Es una novela que tiene 375 páginas, podemos decir, y que se lee ágil, es muy entretenida, pero con una profundidad estratégica brutal, y para bilbaínos de pro, como la familia de Alberto. Todos ellos, bilbaínos, sobre todo, evidentemente, aquellos que ejercieron su bilbainía viviendo en Bilbao, que esa es la parte interesante. Luego todo lo demás está muy bien acompañado, Surso, la azafata de altos vuelos, el Bruce Springsteen, el Bruce Springsteen. Yo estuve en un concierto de él en Anoeta, ahora Real Arena, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Las cosas cambian. Yo en los años 90 precisamente pasé dando la vuelta al ruedo, como quien dice, con la camiseta del Atleti ahí en Anoeta. Y no me pasó nada. Bueno, tampoco es que estaba nadie más que el jardinero y las puertas estaban abiertas. Pero bueno, estas cosas a veces uno las hace porque es joven. Es joven, qué demonios. Y ciertamente tengo recuerdos porque en agosto del año 89 yo estuve en Vigo y en las Islas Cíes recorriendo aquella zona. Y no pudimos ir a Santiago, qué curioso, porque estaba Giovanni Paulo II, estaba el Papa, el Santo Padre, Jan Pavel. Recuerdo también que un compañero de vida de una prima de mi mamá hizo el Sacobeo en el año 1993. Resulta curioso porque hace como 14 años que no se veían y se han visto mis padres con esa persona ayer, justo ayer. Pero bueno, ciertamente curiosidades de la historia, curiosidades de cada uno, qué es lo que cada uno tiene, y yo tengo amor por este libro y espero y deseo que podamos quedar, porque evidentemente falta un elemento sustancial a este libro, a este ejemplar comprado en la Casa del Libro de la calle Burgos, en Santander. Pues le falta un pequeño detalle y es evidentemente la dedicatoria. Bueno, quizá haya un intercambio de dedicatoria por recuerdos góticos de Neguri que igual te puede interesar su lectura. Pero bueno, ciertamente, aquí está, después de Sol de Brujas, el libro por el que nos conocimos literariamente y que tiene, por supuesto, un comentario en este canal, como no podía ser de otra manera, pues tenemos La ciudad de la piel de plata de Félix G. Modroño. Y sin más, dejando de lado el hecho de que hay que visitar el Museo Guggenheim, porque es una maravilla, seas de la parte de Bilbao, del mundo, del universo que seas, pues sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur berobat, beti gelbien.